La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van libres como... Muy buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Sueños al Desnudo. Yo soy Laura. Julián, buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos otra vez acompañándonos y acompañándolos en un programa más. Y este día, bueno, tenemos algunas cosas que compartir con ustedes, documentos interesantes, conmemoraciones interesantes que desde mi punto de vista, pues aunque son días de asueto, como mexicanos y mexicanas tenemos que estar informados para continuar en este proceso de cambio de este país por la justicia y dignidad. Julián, ¿qué nos preparaste el día de hoy? De un poeta michoacano, Manuel Ponce, no lo confundamos con Manuel M. Ponce, el músico, nacido en Tanoato, Michoacán en 1913, un poeta poco conocido. Decía Octavio Paz que el padre Ponce era un poeta para poetas. Cuando cumplió Ponce 80 años, en el Palacio de Minería los poetas le organizaron un gran homenaje, y ciertamente era un público de poetas el que llegó al homenaje. Es un gran poeta, místico, el mejor poeta a mi manera de ver, mexicano místico después de Sor Juana, Manuel Ponce, excelente, muy querido, muy celebrado y muy leído por los poetas. Por eso en esta semana les quiero compartir un largo poema de él. Leeré algunos fragmentos. Al paraíso del oeste. Para subir a tanto paraíso hay que bajar por una larga soga, subir escalonando la frescura, midiendo por hexámetros la dicha, bajar por las vertientes del zumbido que forman avenidas tumultuosas. En la caja metálica que corre dulces kilómetros de chocolate, cortar la nube, negro como un ángel, y descender bañado en azucenas, y sin soltar los pífanos del viento, prolongarle su riel a la esperanza, hasta cuando Acapulco nos presenta un enjambre de avispas luminosas, y el mar nos patentiza su amargura con golpes al olfato y al oído. El mar, oh mar, a tus orillas me presento y participo del común asombro. La misma novedad que no envejece haces rodar en tu solemne disco. Como al habano del buen Dios se abaja tu inmensidad y nuestra piel alisa. En superficies de violines lloras, cantas sin revelarnos el misterio. De la riqueza inmemorial que ocultas, nos salpicas minúsculos fragmentos. Barriendo resonancias nos arrojas de tu infinito las basuras blancas. Tranquilamente por el aire sube, haciendo círculos el pensamiento. La noche que se yergue a tus espaldas prende su lámpara de mano sorda. A su silencio ilimitado añaden a su mecanografía las estrellas. Pues son algunos fragmentos de este largo poema. Precioso. Y quiero aprovechar para saludar a mi amigo Alfredo, un pintor mexicano nacido en Tanoato, Michoacán también, cuna del padre Manuel Ponce. Muy bien. Bueno, pues estoy de acuerdo con Julián. Después de Sor Juana Inés de la Cruz, Manuel Ponce es uno de los grandes, el segundo poeta mexicano más grande de México. Y bueno, Julián trae aquí una antología que me gustaría que la presentara. Es una antología general de la poesía mexicana, en donde ustedes pueden leer poemas precisamente de Manuel Ponce. Es una lástima que no sea conocido más que por precisamente el gremio de poetas. Sí, el Fondo de Cultura Económica le tiene una antología editado y la Universidad Nacional le editó una antología a Manuel Ponce. Y esta antología general de la poesía mexicana de la época prehispánica en nuestros días es una buenísima selección de Juan Domingo Argüelles, se los recomendamos.
Muy bien. Bueno, pues ahora pasemos, después de escuchar este poema, pues tenemos que recordar a un gran hombre también. Y va muy ad hoc con la situación de nuestro país. Él es Monseñor Óscar Romero. Antes de continuar, me gustaría más mencionar para nuestros amigos quién es Óscar Arnulfo Romero. Bueno, fue arzobispo de El Salvador. Él denunció en sus homilías numerosas violaciones a derechos humanos y manifestó públicamente su solidaridad con las víctimas de la violencia política. Y bueno, lo mataron precisamente los escuadrones de la muerte por la denuncia de todos estos hechos. Hace 35 años, un 24 de marzo, un francotirador o dos francotiradores acabaron su vida celebrando misa en la capilla del Hospitalito en San Salvador. Este hombre fue poco tiempo arzobispo de San Salvador. Él fue años anteriormente obispo auxiliar de San Salvador. Cuando Monseñor Chávez termina, el Vaticano le pregunta a cuál de sus dos obispos auxiliares recomendaría en el cargo de titular de San Salvador. Por un lado estaba Monseñor Romero y por el otro lado estaba, se me está yendo el nombre del otro obispo, Monseñor Damas. Y obviamente el arzobispo Chávez dice Monseñor Damas, que era más abierto. Romero era ultraconservador, aliado a los grupos de poder del Salvador, y que tuvo una conversión tremenda. El obispo recomienda a Damas, que es más abierto y cercano al pueblo, y obviamente el Vaticano pone a Monseñor Romero. Y las clases privilegiadas, los militares, los caciques de San Salvador, dijeron, este es nuestro obispo. Pero sorpresa, era un obispo defensor de derechos humanos y en pocos meses se convierte en un gran defensor, como Laura nos ha dicho. Este hombre comete un error garrafal, el ejército salvadoreño, matar a Rutilo el Grande, que era amiguísimo, cercano, un jesuita a Monseñor Romero. Y la gente, a mí me lo ha dicho testimonios personales, que llegó a las 12 de la noche donde lo estaban velando en el pueblo donde fue matado Rutilo, y que celebró misa de cuerpo presente a las 12 de la noche, que entró a esa misa Monseñor Romero y salió otro. Una conversión tremenda ante un cadáver, porque él decía, a mí me consta que ese hombre es bueno, a mí me consta. Era su amigo personal muy querido. A Juan Pablo II le dijo, me mataron el mejor sacerdote que tenía en San Salvador. Esto es importante porque después se reúne con el presidente de la República y el presidente de la República le da una lista de 80 sacerdotes que están en la lista y que le pide que lo saque del país si no quiere que su vida peligre. Y él le dice, la iglesia no va a sacar a nadie y el gobierno no es nadie para decirnos a quién vamos a sacar. Y viene el proceso que ya es públicamente conocido de este hombre que se vuelve defensor, denuncia, hace una denuncia fuertísima. De hecho, unos días antes de su muerte, precisamente es lo que marca, se transmitían los domingos sus homilías por radio a todo el país. En El Salvador la gente estaba pendiente y la clase política también, porque ahí hacía denuncias. Y en ese último domingo, él pidió al ejército que no disparara contra sus hermanos salvadoreños. Esta fue la marca. Y en homenaje a esto, Naciones Unidas declaró el día de su homicidio Día Internacional de Acceso a la Verdad. En este país queremos celebrar ese día con acceso a la verdad. Y bueno, también hay que mencionar algo muy importante, lo que dice Julián de esa conversión de un obispo de derecha, que realmente no era de derecha. También otros jesuitas mártires en El Salvador, en la Universidad precisamente de El Salvador, que es la UCA, también fueron asesinados en la misma época de Monseñor Romero. Y estoy hablando de Ignacio Yacuría, de Ignacio Martín Baró, de Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Armando López, Joaquín López López, porque ellos estaban en la misma sintonía de Monseñor Romero, defendiendo a las víctimas de esa guerra, defendiendo a los pobres, defendiendo el derecho a la vida con justicia y dignidad. Y el error fue ese, enfrentar al poder y al ejército. Y más que error, así lo vio el ejército. Fue la denuncia de estos seres que, comprometidos con su fe religiosa, hicieron la paz la búsqueda de la justicia. Dice el profeta Isaías
el nombre de la paz se llama justicia. Y bueno, los defensores de derechos humanos, por eso estamos aquí, porque dentro de nuestra propia historia también hay un hecho que nos cambia, que nos da esa fuerza o esa fortaleza y esa pasión para luchar por un mundo mejor, por una dignidad, porque la defensa de derechos humanos, yo me acuerdo lo que dijo Yuri hace 2 programas pasados, se hace con pasión. Si no lo hacemos con pasión, lo que hacemos en esta vida pues no sirve de nada. ¿Tú qué opinas, Julián? No son los pensamientos, son emociones, son sentimientos, es compasión, compasión es padecer con, así es, no de fuera, desde adentro. Si en la lucha por los derechos humanos y la defensa no hay esta pasión y esta compasión, se vuelve un tema abstracto de derechos, de leyes, de estructuras, y se vuelve uno experto en derechos humanos, pero no defensor de derechos humanos. Esta es la diferencia. Hay buenos juristas expertos en derechos humanos que no son defensores de derechos humanos. Son teóricos, pero no son defensores. Esta pasión. Todos los grupos y personas en el mundo que estamos apasionados por este tema, porque nos importa la dignidad de la persona. Y este fue el asunto para Monseñor Romero, la dignidad de la persona. Él, por su aspecto religioso, esta dignidad tenía que ver con la presencia de lo sagrado, con la presencia de lo divino en cada ser, por insignificante socialmente que sea cada ser humano, es digno. Recuerdo a John Sobrino, uno de los el único que sobrevivió de la UCA. Sí, fue John Sobrino. Estaba afuera, no durmió esa noche ahí en la casa de los jesuitas en la Universidad Centroamericana en El Salvador, la UCA. John Sobrino dice que cuando toma posesión Monseñor Romero de arzobispo, él no va a la misa previendo ataques, y en el primer sermón se lanza contra John Sobrino, precisamente. Dice que ya basta de estas cristologías que dividen a los salvadoreños. Y quien hacía cristología desde El Salvador, el gran cristólogo de la teología de la liberación, era John Sobrino. John Sobrino. Y después se convirtió en su asesor de cabecera. Dice John Sobrino, me asustaba, nos rebasó y tomó la delantera. Lo teníamos que ir siguiendo a marchas forzadas los jesuitas, porque me asustaba, sabíamos lo que venía, y me pidió perdón, dice John Sobrino. Pocos obispos piden perdón de sus errores. Por esa homilía le pidió perdón a John Sobrino como hermanos, porque habló sin saber, le dijo, yo no lo conocía, yo no lo había leído y hablé sin saber de usted. Esto nos dice precisamente, por eso Naciones Unidas, en la fecha del aniversario de la memoria de la muerte de Monseñor Romero, nombra el Día Internacional de Acceso a la Verdad, porque todos los pueblos, todas las personas tenemos derecho a saber qué pasó, a saber la verdad de nuestras situaciones. Y bueno, en un momento aquí nuestro productor ya nos está diciendo que vamos a un corte, en un momento regresamos porque este tema del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a las violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas es muy importante. Quédese con nosotros, volvemos. En un momento volvemos. ¿Y tú qué buscas? Amor, salud, paz, dinero, armonía, luz. No busques, encuentra. Equilibrio, luz y armonía. Miércoles de 4 a 6, solo por Voces Ciudadanas. Hola, soy Diana Avellaneda, actriz y cantante, y te invito a que escuches y veas Voces Ciudadanas. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presenta. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera, es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? 3, 2.
Muy buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes, Julián y Laura. Estábamos comentando precisamente todo lo que era la historia de Monseñor Romero y del Día de Acceso a la Verdad, pero antes de continuar, bueno, Julián, ¿qué nos tienes preparado? Nos tienes preparado otro poema espléndido. De Manuel Ponce, Misterios Gloriosos, la resurrección. Vuelva la muerte a su fosa después que en la sombra inerte, luchando en lid silenciosa, rompió capullos de muerte, invencible mariposa. La ascensión. ¿Por qué, domador de azares, vuelves a tus patrios lares y a la paz donde te subes? Siendo pescador de mares, te haces pescador de nubes. La venida del Espíritu Santo. Amor, no te conocía, ni tampoco te creía, hasta que tu fuego, amén, me ha consumido recién, y quién sabe todavía. La Asunción. La rosa que tiene imán, en el más alto desvelo, gira entornada hacia el suelo, buscando, si se lo dan, lo que le faltaba al cielo. La coronación. El mar, un difuso toro, el aire, una cuerda fría, la tierra, un libro de oro, y todo junto es un coro para cantar a María. Es el Padre Ponce, un buenísimo poeta michoacano de Tanoato, Michoacán. Es precioso el poema, Julián, muchísimas gracias. Amigos, les recomendamos mucho esta antología general de la poesía mexicana, editada por el Fondo de Cultura Económica y también por la UNAM. Ahí sí pueden ustedes encontrar los textos. Algunos, y si les interesa más la antología, Manuel Ponce, Fondo de Cultura Económica, y Manuel Ponce, Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene otra. Perfecto. Bueno, ya estábamos comentando, Julián, precisamente que el 24 de marzo se instituyó el Día Internacional de Derecho a la Verdad en relación a las violaciones graves a derechos humanos. Y bueno, pues en México tenemos muchas de estas violaciones graves a derechos humanos. Nuevamente, la desaparición de los 43, que no es solamente eso, sino lo que representa. 6 meses y no sabemos la verdad de los hechos. Nadie o la mayoría del pueblo mexicano y ninguna organización de derechos humanos le cree la versión de la Procuraduría. No porque no sea realmente cierta, porque no han sabido presentarla, han jugado con la verdad. Precisamente no han presentado las cosas claras. 6 meses y no tenemos acceso a la verdad. No queremos esperar 40 años para tener acceso a la verdad. Hoy sabemos qué pasó con muchos de los desaparecidos de la guerra sucia, precisamente de Guerrero, 40 años después. No queremos esperar 40 años para saber qué pasó con Ayotzinapa. Así es, y con Tlatlaya, ¿no? Y con todos los demás, San Fernando, en fin, tenemos tantos desaparecidos. Pero en lugar de permitir, ahora se decreta que no hay acceso a los documentos de la guerra sucia en el Archivo General de la Nación. Entonces, en lugar de acceder más a la verdad, hacerlo transparente, las heridas de un pueblo no sanan si no se ventila, si no hay acceso a la verdad, y después viene el perdón y la reconciliación. No es al revés. Aquí, tapando la verdad, se quiere el olvido y ya la reconciliación. No, el olvido no trae reconciliación, trae más odios y rencores. La herida solo está cubiertita, pero está infectada. Sí. Los archivos son necesarios para investigar qué pasó, y no es posible por una serie de IFAI, de trabazones arguleyas, que se tiene que clasificar bien, que está mal hecho. Por lo tanto, se cierra el acceso a esta documentación. Es un más prestigio lo de Carmen Aristegui, y ahora nos cierran el acceso a los archivos de la guerra sucia en el Archivo General de la Nación. Y esto es muy importante, amigos y amigas, porque la verdad no es solamente saber qué pasó, sino también llevar a los responsables ante la justicia. En el caso de Ayotzinapa, en el caso de Tlatlaya, en los casos que ahorita hemos tenido que vivir, porque los hemos vivido con bastante dolor en México, es quiénes son los responsables y castigo, medidas de no repetición y acciones afirmativas y resarcir el daño, cosa que es muy difícil, pero hay que hacerlo. Si no se hace todo esto, como dice Julián, esta verdad, que es verdad absoluta de todas estas partes que la componen, no se puede llegar al perdón, no se puede llegar a la reconciliación.
pasa por la justicia. El perdón no obvia la justicia, el perdón no quita la justicia, y aquí se quiere pasar automáticamente al perdón sin pasar por la justicia. Y para hacer justicia hay que saber quién hizo qué, y después de qué lo tengo que perdonar, a quién y por qué. Ese es el acceso a la verdad. Por eso Naciones Unidas fue muy importante, porque en el caso de Monseñor Romero no se ha hecho justicia 35 años después. Yo escuchaba una entrevista a la hermana del actor intelectual Dawson, que además tiene una estatua en San Salvador. Este hombre, que es el actor intelectual de la muerte de Monseñor Romero, es fundador del partido Arena, la derecha que gobernó muchos años El Salvador. Y la hermana de él decía que su hermano lo preparó en cuarteles de Estados Unidos, en la Escuela de las Américas, y lo manejaba la CIA. Ella lo tiene claro. Por lo tanto, y no hay acceso a la verdad 35 años después. Por eso Naciones Unidas hizo ese día, el Día Internacional de Acceso a la Verdad, porque a la fecha no se ha hecho justicia en San Salvador. Por todos los mártires de la UCA, por Monseñor Romero y tantos que a lo mejor no está su nombre, pero que sabemos que existieron y que se les fue privados de la vida de una manera tan absurda y tan cobarde como a los jesuitas y a Monseñor Romero. Sí, y precisamente porque no ha habido acceso a la verdad, no ha habido tribunales, no ha habido justicia en este aspecto, no se sabe, aunque es públicamente sabido quién mandó matar a Monseñor Romero. Hay testigos, hay un montón de... Ya habló el que llevaba el vehículo donde iba el francotirador, ya habló, dio su versión de los hechos, y no hay justicia, no hay acceso, ha permanecido en un cajón. No voy a decir nombres, pero hace algunos años en San Salvador, un alto funcionario del gobierno me dijo: dice el presidente que es muy admirador de Monseñor Romero, pero por órdenes de él tengo en el cajón de mi escritorio con llave el archivo de Monseñor Romero. Públicamente dicen que son seguidores y admiradores, pero no se hace justicia. Por orden del presidente no puedo mover. Porque hay complicidades para que no sepamos la verdad. Obviamente, cuando hay partidos, juego de partidos, ahora El Salvador es un juego de partidos. El actor intelectual es el padre de uno de los partidos fuertes que ha gobernado El Salvador. Por eso es que hay todo un contubernio de los gobernantes, no gobernantes, de la clase política en este aspecto, y complica la justicia. Por eso la justicia no tiene que estar contaminada por el juego político, y por eso la gravedad de que en las últimas fechas en la Suprema Corte de Justicia entra alguien político para contaminar. Sí. Es un problema serio cuando se contamina la justicia. Sí, porque tiene que estar separado. Y bueno, también aunado a todo esto, amigos, hay que recordar esto: el día 20 de marzo, en la CIDE, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues fue evaluado el Estado mexicano en esta búsqueda de la verdad sobre la desaparición forzada, la reforma energética también se vio, y la tortura sexual hacia las mujeres. Y el viernes 20 que se llevaron a cabo estas audiencias, pues las denuncias sobre desaparición forzada e impunidad en México pues fueron reiterados nuevamente los casos de Ayotzinapa, de Tlatlaya y de tantos otros desaparecidos. Y estas audiencias las pudieron llevar a cabo en Washington, porque pues estuvieron los reunidos allá tanto los padres de los desaparecidos como también organismos de derechos humanos como el Centro Miguel Agustín Pro, Indignación y tantos otros en la República. Es importante, de tantos casos se presentaron víctimas, como ya Laura nos decía, ante esto, porque está preocupadamente la Comisión Interamericana, muy preocupada de la situación de los derechos humanos en México, y no es para menos. Cuando por otro lado la Secretaría de Relaciones Exteriores descalifica al relator sobre tortura de Naciones Unidas, nada más y nada menos, ya tienen el atrevimiento de descalificar organismos públicos internacionales. Y además decir que no van a trabajar con el relator de tortura, es gravísimo. Es muy grave la situación del país, como está siendo señalada por estos organismos. Ahora desconoce al árbitro. No, y además no se puede tapar eso con un dedo. Está en la CID precisamente el tema de desapariciones forzadas, el tema de tortura, está por el alto Comisión de Naciones Unidas por Juan Méndez, que es el relator de tortura y malos tratos, y también la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos ha declarado que vivimos una crisis muy grave de derechos humanos, donde hay desaparición forzada, donde hay tortura, donde hay tratos crueles y degradantes, y no solamente en la calle o en lo que vivimos los ciudadanos, sino también en los reclusorios y en los centros penitenciarios.
acaba de pasar la revisión de la Convención contra las Desapariciones Forzadas y el comité emitió recomendaciones serias al gobierno mexicano en este aspecto. Es decir, por eso estamos escuchando las noticias en los últimos meses, porque vienen muchos organismos internacionales preocupados por la situación, sea el tema desaparición forzada, sea el tema tortura, y el gobierno mexicano descalificó al comité precisamente de la Convención contra las Desapariciones Forzadas y hoy descalifica al relator de la tortura de Naciones Unidas. No es descalificando como se logrará, es cumpliendo con el derecho internacional. Por un lado tenemos en el 2011 reforma a la Constitución para salvaguardar los derechos humanos, pero por otro lado tenemos desconocimientos a los organismos internacionales de derechos humanos. Es un doble juego. Por un lado decimos que los derechos humanos y los tratados internacionales firmados por México son ley en el país, y por otro lado descalificamos a quienes revisan esas leyes internacionales. Así es, y lo que sucede entonces es que tenemos muy bonitas leyes, una reforma constitucional muy bonita, pero que no es aplicable a la realidad. Es viable, y queremos que el Poder Judicial la aplique cuando el Ejecutivo no la aplica. Y lo tienen que aplicar los tres poderes. Por supuesto, los tres poderes, por eso se hizo la reforma constitucional, que es tan importante. Y por eso es muy importante, amigos, que conozcamos esta reforma constitucional. Vamos a estar hablando en próximos programas precisamente de lo que es esta reforma, del articulado, de cómo se aplica, cómo funciona toda la reforma a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, para que uno pueda saber a dónde acudir y también se denuncie cuando esto no funciona, ¿no? Sí, por un lado en el sistema internacional pues tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como su nombre lo dice, declaramos que los estados no se obligan a declarar. México es parte de esta declaración. Después vienen las convenciones, la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos. Y ahí ya hay obligación. México es parte de esta convención con algunas reservas. Y por otro lado tenemos la Convención de los Derechos Sociales, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también México es parte. De esto habla de esta reforma. Y aparte está todo el sistema interamericano, este es el de Naciones Unidas. Y amigos, tenemos que saber que para que nosotros podamos ir a los organismos internacionales tenemos que agotar todas las instancias nacionales. Yo siempre he dicho que la defensa de los derechos humanos es una carrera de resistencia, porque tenemos que ir hasta las últimas consecuencias, pero pues es difícil, no es fácil. Ustedes lo saben, nuestro sistema de justicia cómo funciona, nuestro sistema político cómo está, pero esto no significa que por eso nos desanimemos, porque hay grupos que están haciendo esto, centros de derechos humanos en Guerrero, Tlachinola, en Yucatán Indignación, en las católicas por el derecho de decidir en toda la República. Hay muchísimos organismos que están luchando por esto y mucha gente que incluso ha dado su vida en esta causa. Defensores de derechos humanos también lo han hecho. Y quiero mandar un saludo a Managua, un gran grupo defensor de derechos humanos de la corriente feminista que en estos días está celebrando 20 años de defender y promover los derechos humanos en Nicaragua. Muchas felicidades. Y bueno, vamos a un corte, vamos a regresar con un tema muy importante que fue en la semana pasada, que creo que nos va a interesar a todos y a todas, porque se hizo algo precisamente por alcanzar esta justicia. Gracias. De nuevo, un programa hecho para ti. Hola, soy Adriana Magaña, la doctora de las estrellas, y te invito a que me escuches todos los lunes de 12 a 2 de la tarde, solo por Voces Ciudadanas. De un día a otro me volví tu mega. Son las 12:03. Conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre de... La educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación. Hola, soy tu amiga Ruth y te invito a descubrir qué va primero, enseñarte, todos los jueves de 5 a 7 de la noche por Voces Ciudadanas Radio. Soy lo que me enseñó mi padre. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera, es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. ¿Sí?
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Nos somos nuevamente Julián y Laura en Sueños al Desnudo. Pues antes de ir al corte, les había mencionado que hubo un caso muy importante la semana pasada. Pero antes de entrar a esto, pues Julián nos tiene preparado otro poema maravilloso de Manuel Ponce. De Manuel Ponce, La resultante de un paisaje se llama el poema. Voy a gusto, descuídame, señores, en la rueda del mundo, y sin remordimientos y con mucha esperanza a bajo precio. Lo mismo voy mecido en el verde columpio que muerto por el río. Los árboles a una lanzaban con agrado sus fumarolas verdes, pero allí se quedan, oh qué tiernos, dormidas en los brazos, la sombra de mi cuerpo. Los hombres todos eran dibujos caprichosos. Qué torre disparada, seguro que me iría si el arco disparara. Los ojos de agualedos tienen liras pulsadas por ángeles secretos. Y los ojos, creedme, y los ojos dormidos, cerrados para siempre. Yo me voy a los árboles del alba, donde labro mis cárceles. La verdad no es amor ni te amo, pena mía y de todos. La verdad es decirla a sabiendas del punto de partida. Hablando precisamente de la verdad. Sí, la verdad es decirla. Muy bien dicho. Y bueno, precisamente en esta búsqueda de la verdad está el caso de Mariana Lima. Mariana Lima, nos contará Julián con lujo de detalles el caso, pues se llevó su caso a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia porque decían que se había suicidado cuando en realidad era un feminicidio, y pues por unanimidad se otorgó el amparo para reabrir el caso por la muerte de Mariana en el Estado de México. Esto es un precedente súper importante, fundamental, que Julián, por favor, coméntanos más de este caso, que tú estuviste por allá. La Suprema Corte por primera vez se pronuncia en el caso de los feminicidios, por eso no solo afecta un caso, va para todo el bloque de lo que está pasando en el país. Mariana estaba casada con un policía ministerial del Estado de México. Hace 5 años vivía una situación de violencia intrafamiliar muy fuerte. Le había comentado a su madre, a Irinia Buendía, a quien mandamos un saludo de mis respetos, que se iba a divorciar de este hombre, que ya no aguantaba esa vida y que la tenía él amenazada de muerte, que el día que lo dejara la mataba. Pues unos días después de comentarle a su mamá que se iba a divorciar, le habla el policía diciéndole que Mariana se suicidó. Tengo entendido que ella era abogada también, sí, ¿no? Estudiaba Derecho, él era policía, y entonces van, en 10 minutitos hacen la inspección ocular. No se levanta nada, él presenta una soga que dice que él la encontró colgada. El hecho que encuentran el cuerpo de Mariana en la cama, mojado, con golpes, que todo esto no se registra, se desecha. Él presenta una armella muy pequeñita que dice de la que estaba colgada, que se hubiera caído. Todo esto en la inspección ocular no queda constancia, o sea, estuvo mal hecho todo el proceso. Y el asunto es que se cierra el caso en la Procuraduría del Estado de México como suicidio, sin indagar el clima de violencia en el que vivía, las amenazas de muerte que tenía. Y pasan 20 ministerios públicos, 3 fiscales, el asunto, y queda cerrado como 5 años. Irinia, su madre, ha batallado, subido y bajado para pedir justicia. Por eso es tan importante este caso. El ministro ponente fue el ministro Alfredo Gutiérrez Mena, precisamente es presidente de la primera sala. Y el asesino, o presunto asesino homicida, es Julio César Hernández Ballinas, policía ministerial del Estado de México, que posteriormente, para protegerlo, fue promovido a comandante ministerial. Qué barbaridad. Y la sentencia es importante, porque pide la Suprema Corte de Justicia a la Procuraduría del Estado de México volver a investigar el caso, ya no como suicidio, sino como feminicidio, con
perspectiva de género. Sí, que era lo que yo comentaba, ¿no? Que era precisamente un feminicidio y que además aquí tenía que revisarse todo lo que era la cadena de justicia y el procedimiento que tú mencionabas, porque pues la toma de las pruebas fue completamente deficiente. Ahora veremos qué es lo que sucede, porque ya pasó tanto tiempo que no se van a poder recuperar y entonces hay que sancionar a los responsables, a todos estos operadores jurídicos de hace 5 años, estos 20 ministerios públicos, estos 3 fiscales, porque no hicieron lo que tenían que hacer, no hicieron bien su trabajo. Y entre los procuradores que tenían este asunto por los que pasó en la Procuraduría está Alfredo Castillo Cervantes, que después fue el comisionado de seguridad en Michoacán. Recordemos que antes fue procurador en el Estado de México. Entonces habrá que hacer sanciones a los responsables de esta situación. Y a todo nivel. Y a todo nivel en este aspecto. Esperamos que la Procuraduría del Estado de México se ponga a investigar, aprenda, y no solo a la Procuraduría del Estado de México, o sea, a todas las procuradurías que no están investigando los feminicidios en el país, porque es una situación grave, estas omisiones, obstrucciones a la justicia. Sí, y bueno, Julián decía hace un momento de su madre, Irina Buendía, que se ha vuelto una defensora de derechos humanos, que ella nunca dejó de buscar justicia y que de hecho hasta le ofrecían dinero y que no aceptó porque lo que quería era justicia. Ella siempre le dijo, lo único que pide es justicia y justicia. Y esto que me mencionabas fuera del aire, Julián, que incluso la citaron y que le ofrecían un acuerdo, ¿no? Sí, o algo así, pero ella insistía, lo que quiere es justicia. Y los abogados, mis felicitaciones a Yuri Rodríguez y a Rodolfo Domínguez. Yuri, la recordarán, estuvo con nosotros hace 2 programas precisamente. Ellos 2 llevaron el caso de Mariana junto con su madre y con su padre, porque era fundamental que estuviera la familia, el acompañamiento mutuo, andar juntos por la defensa de los derechos humanos, era lo que yo me refería al principio del programa, porque fue un acompañamiento y fue una red de apoyo familiar y también por parte de los defensores. El Observatorio Civil Nacional contra el Feminicidio jugó una parte importante, porque en la defensa de los derechos humanos hay que llevar la parte jurídica, agotar, como decía Laura, todas las vías, pero por otro lado el asunto social. Y el asunto político. El asunto político, de la presión política y social. Aquí el Observatorio Nacional de Feminicidio jugó un papel importantísimo. Y además acompañar a la familia, porque muchas veces en esta cuestión social no es solamente estar presente, que eso ayuda mucho, pero también que las personas tengan los apoyos necesarios para poder continuar. Y estoy hablando desde, no sé, una despensa o un acompañamiento, una palabra de aliento, o incluso, pues también, ¿no? Un acompañamiento muchas veces psicológico que se da. Se da en este aspecto. Y lo social, mes con mes en el Estado de México, el Observatorio Nacional contra el Feminicidio ha tenido manifestaciones públicas en diferentes lugares, sea en Toluca frente al Palacio de Gobierno, sea en los municipios donde se han encontrado las muertas de estos feminicidios. Mes con mes hacer público. La situación del Estado de México es gravísima en asunto de feminicidio. Hay más muertes que en Juárez. El famosísimo Ciudad Juárez se queda chiquito a los horrores que está pasando contra las mujeres en el Estado de México. Y en este caso la solidaridad de todos ha sido notable, de todos los actores sociales que han estado ahí, hombres y mujeres, acompañando a Irina, acompañando a la gente del observatorio, a Yuri, a Rodolfo, etcétera. Sí, es importante esta lucha, son muchos grupos, muchas personas, no acabaremos de mencionar, pero un agradecimiento a toda esta gente y estas mujeres que en sus organizaciones locales se han hecho presente, han luchado, han pedido justicia, porque sí, las autoridades hoy deben de investigar toda muerte de una mujer con perspectiva de género, manda la Suprema Corte de Justicia, siguiendo los estándares internacionales para determinar si se trató o no de un feminicidio. Se deben, ya decía Laura, preservar las evidencias, si hubo violencia sexual, si la víctima vivía bajo un contexto de violencia, se debe investigar de oficio las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género. Por eso es tan importante esta sentencia de la Suprema Corte, que le conceden el amparo precisamente a Irinea Buendía, la madre, que en el proceso de 5 años, Irinea, de ser una víctima,
y madre de una víctima se convierte en una defensora y promotora de los derechos humanos. Y es una mujer muy valiente. Hay un video muy cortito que está en nuestra página de Sueños al Desnudo. Los invitamos a que lo vean ahí en la página de Facebook, donde ustedes van a poder ver lo que nos dice Irina, lo que nos comparte, y la fortaleza de esa mujer, que es increíble, que con todo el dolor que ha tenido, gracias a esa fuerza que tiene interior y a ese acompañamiento del observatorio y de todas las personas que de alguna manera estuvimos acompañando, pues ahí está, y nos ha dado un ejemplo de vida y de continuar en esta lucha por la defensa de los derechos humanos. Sí, esto ha sido importante, como las dos pinzas que les hablaba yo. Por una parte, la parte jurídica, que es importante, la parte de abogados, agotar todo el caso, y por otro, la presión política y social. Son las dos pinzas de la defensa de derechos humanos. No basta la presión política, las manifestaciones, no basta la denuncia. Hay que tener la otra vía del asunto jurídico, es importante. Pero no basta solo la vía jurídica, puede dormir el sueño de los justos, las demandas, necesita la presión social. Y esto lo han aprendido los grupos de derechos humanos, de trabajar a las dos vertientes. Importante la presión social y política, importantísima la vía jurídica de agotar las instancias. Y además algo muy importante, la defensa de los derechos humanos no la hacemos los abogados, para nada. La defensa de los derechos humanos la hacemos todos y todas, y desde las diferentes disciplinas, porque hay que ver un caso de manera integral, porque no es solamente jurídico, como bien lo dice Julián, sino que hay muchísimas aristas también emocionales, sociales, políticas, de todo. Y un caso como este, pues creo que nos debe de alegrar que por fin se hizo justicia. Ahora hay que ver la aplicación de la sentencia, darle seguimiento para que esto se lleve a cabo, que se vuelva a abrir el caso, que se deslinden las responsabilidades y que se sancione o se castigue a los responsables. Sí, es importante estar al pendiente de lo que haga o no haga la Procuraduría del Estado de México, porque recordemos, es fuertísima la situación de feminicidios en el país. Entre 2012 y 2013, el Observatorio Nacional de Feminicidio, ya comentamos algún otro programa, se asesinaron 3.892 mujeres en México. Sí, ya lo habíamos comentado. Y solo el 15% ha sido investigado como feminicidio. Por eso la importancia de esta visión de la Corte. Se tienen que investigar como feminicidios. Y también va de la mano con lo que se revisó en la CID sobre los casos de tortura sexual, donde se ha torturado a las mujeres sexualmente y que también viene pues carente de justicia y carente de todo. Entonces hay que ver los casos desde esa perspectiva mayor de defensa, desde este precedente y desde una visión de género acompañada de derechos humanos, por supuesto. Y decíamos que sí está tipificado en la mayoría del país, de los códigos penales, el delito de feminicidio. El problema está cómo lo tipificaron. Es imposible llevarlo a la práctica como feminicidio. Los requisitos que ponen es imposible en cada estado. En pocos estados se puede utilizar el tipo penal de feminicidio. Porque al momento de acreditarlo se encuentran ante múltiples circunstancias. Por un lado, los operadores jurídicos continúan sin comprender las características del feminicidio y siguen reproduciendo valoraciones discriminatorias. Y estos operadores pueden ser hombres o mujeres, no solo es asunto de hombres, las mujeres también tienen esta valoración discriminatoria hacia las propias mujeres. No, y no solamente discriminatoria, sino también esa visión de género. Muchas veces las mujeres no tienen la visión de género, no por el hecho de ser mujer tenemos esa visión. Y tenemos que adquirirla, y más las operadoras jurídicas, porque tienen la obligación de hacerlo. Entonces también hay que capacitar a esos operadores jurídicos, también hay que sensibilizarlos, y las cuestiones que se tengan que hacer en torno a que se mejore la impartición de justicia, en torno a los feminicidios, en torno a la tortura, en torno a esto, tiene que ir de la mano y acompañada de la observación y seguimiento de la sociedad civil, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Por supuesto, debe haber un trabajo conjunto entre los organismos de la sociedad civil y las procuradurías de justicia, y formación a estos operadores jurídicos en perspectiva de género. Es importante a la policía investigadora y a los ministerios públicos formación en esta perspectiva de género. Algunas procuradurías del país sí lo han hecho,
Me consta porque me han invitado a mí a dar varios cursos con operadores, pero no todas, y falta más, porque esto es permanente, lo haces con un grupo, pero esta formación tiene que ser permanente. Sí, además debe estar dentro de la currícula obligatoria, así como Julián ha dado cursos de los operadores, yo también los he dado, pero si no se da un seguimiento y no se da esta obligatoriedad en la currícula, muy difícilmente, porque lo toman como una cuestión, que es simple y sencillamente operativa del momento y que no pasa a mayores, cuando en realidad debe de ser de otra manera. Tienen que verlo como una cuestión de que les va a ayudar a hacer mejor su trabajo y a sensibilizarse con la problemática, porque a todos nos puede suceder. Falta protocolos de investigación que pongan en duda la forma en cómo se están consignando los casos, cómo se acrediten los elementos del delito. Las valoraciones subjetivas, por otro lado, también ya no de las procuradurías, sino del Poder Judicial, los jueces de primera instancia que no cumplen con su obligación con perspectiva de género. Por eso es importante esta visión de la Suprema Corte de Justicia. Sí, y además ya hay varios protocolos de la Suprema Corte que ha salido precisamente para los juzgadores, como es el de género, como es también otro para ver todos los casos que tienen que ver con casos de diversidad sexual. Y hay muchos protocolos que los juzgadores deben de tomar en cuenta antes de ver un caso simple y sencillamente dentro del cuadro que siempre lo han visto, ¿no? Sino tomar en cuenta todos los elementos. Y también tomar en cuenta, pues, no solamente a las víctimas y a sus abogados, sino también a los otros actores que siempre tenemos algo que decir, como por ejemplo los académicos, ¿no? Sí, y entonces ver que la situación es grave del país, porque dirán, bueno, es un solo caso, ¿por qué tanto lío, tantos artículos en la prensa escrita? Porque es un caso que implica muchos casos. Esta visión afecta a muchos casos que se están investigando. Es la primera vez que la Suprema Corte, una de las salas, se pronuncia sobre un asunto de feminicidio. Lo hace en estos términos que afectará muchos de los casos que están pendientes por resolver. Y que ayudará mucho a los defensores y defensoras de derechos humanos para que lo puedan invocar, y así el juzgador del Estado también lo pueda tener en cuenta, dependiendo del tribunal de qué entidad federativa se trate. Pues amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que tengan unas felices vacaciones en estos días de asueto, pequeños días de asueto, pero creo que vale la pena. Y estaremos con ustedes la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto es Sueños al Desnudo. Buena semana. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio. Queríamos hallar el instrumento. Te invito a hacer realidad tus sueños. Te espero en el próximo programa. Solo por Voces Ciudadanas.